Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Es triste lo que está pasando. Aquí está. Esta es la imagen del día. 24 años después de la masacre de 102 personas, entre ellas 48 niños, en Bojayá, Chocó, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien como parte del Estado iba a pedir perdón públicamente porque en 2002 no fue protegida esa población que quedó en medio de una guerra entre paramilitares y guerrilleros, los dejó esperando. Ni el ministro ni ninguno de los miembros de la cúpula militar llegaron a ofrecer las disculpas que los habitantes de Bellavista, Bojayá y Vigía del Fuerte esperaban desde hacía 24 años. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, nuevos hallazgos de la Contraloría en los presupuestos del Plan de Alimentación Escolar PAE, 18.600 millones en sobrecostos e incumplimientos en el pago de salario mínimo a las cuidadoras. Paloma Valencia defiende la acumulación de baldíos en Bichada que su primo ya admitió y está dispuesto a devolver a la nación. Organizadora del asesinato en Medellín de un testigo del capo de las drogas de Canadá, pidió extradición express para testificar contra él en Estados Unidos. Una colombiana se recupera en un hospital de Grecia de los puños, patadas y torturas recibidas en un barco cárcel de Israel luego de ser capturada en aguas internacionales. Y en Top Secret, la vida secreta de los famosos, dirigente uribista de San Gil, Santander, compara a Paloma Valencia con las hormigas culonas y la historia de un concejal que trabaja para Valledupar desde el Consejo de Bogotá. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y John Daza. Buenas noches, bienvenidos. La Contraloría está a punto de expedir un nuevo informe de inspección nacional al programa de alimentación escolar PAE, reiterando los fraudes que se detectan cada año, más los derivados de la afiliación a seguridad social y salario mínimo de sus empleados. La Contraloría General detectó en el último año cerca de 30 hallazgos en el plan de alimentación escolar, entre ellos recursos que no llegan completos a las manipuladoras, pagos hasta con 2 meses de retraso y salarios por debajo del mínimo. El operador del programa coge y le cobra al Estado la totalidad de un salario mínimo que dicen que le van a pagar a la manipuladora, y cuando usted va y revisa, efectivamente la manipuladora no recibe el salario mínimo, recibe 800, 900, 1 millón de pesos por el trabajo completo de un mes. Asimismo, el organismo de control alertó que en departamentos como La Guajira, las manipuladoras de alimentos superan las 14 horas laborales. Dicen que se paga seguridad social y prestaciones sociales, y cuando verificamos en planilla y los registros en seguridad social, no aparecen afiliadas las manipuladoras. Y la alerta que venimos haciendo, por ejemplo, veníamos de hacer visitas en Magdalena, en Cesar, donde no se le está pagando a las manipuladoras. Llevan 2 meses sin recibir su salario. Según el Ministerio de Trabajo, en inspecciones tras la implementación de la reforma laboral, que incluye la formalización de las manipuladoras del PAE, se detectaron pagos por días y contratos de más de 15 años sin prestaciones sociales. Hemos encontrado preliminarmente mujeres que llevan 18 o 20 años trabajando en este tipo de operaciones que siguen sin contar con afiliación a riesgos laborales, falta de pagos de pensiones. También se detectó que varios operadores cambian frecuentemente de razón social para evadir obligaciones parafiscales. Lo que nos evidenciamos son unos cambios de las estructuras, unos cambios de los operadores, como unas figuras para evadir precisamente las responsabilidades y las obligaciones que tienen. Según la Contraloría, en los últimos 4 años se han detectado 149 hallazgos por más de 49.000 millones de pesos en el PAE, el 67% de ellos por sobrecostos. La región Caribe, la región Pacífico y algunas situaciones que hemos identificado en la región Centro Oriente en asocio pues a estas dificultades que hemos identificado. El próximo martes el Ministerio de Trabajo iniciará inspecciones al PAE en regiones como Magdalena, Arauca, Cundinamarca, Bogotá, La Guajira y Valle del Cauca, donde se concentran más denuncias por precarización laboral. La unidad de víctimas admitió que el mes pasado solo funcionaron 41 de los 100.000 puntos previstos para entrega de los giros del gobierno a las familias desplazadas. Y a propósito de un llamado de atención de la Corte Constitucional, y contestó que ya se puso al día con 52.000 giros en mayo. La Corte Constitucional advirtió que desde enero de este año a la fecha no se han garantizado los giros de atención humanitaria para la población desplazada en todo el país.
Estos atrasos preocupan a la Defensoría del Pueblo, que explicó que entre enero y marzo de 2026, más de 47.000 personas han sido víctimas de desplazamientos o confinamientos a nivel nacional, registrándose 39 casos de desplazamiento forzado con 7.611 personas afectadas y 25 casos de confinamiento que impactaron a 39.582 personas. Aunque la Unidad para las Víctimas reconoció estos inconvenientes el 16 de abril y que solo estarían funcionando 41 de 1.100 puntos previstos para la entrega de los giros, para el 29 de abril aseguró que ya contaba con más de 20.000 puestos en todo el país. Actualmente contamos con 21.900 puntos habilitados en todo el país, lo que nos permite garantizar una cobertura del 94% del territorio nacional. Ya se han realizado más de 51.000 giros de ayudas humanitarias en 25 departamentos. La Corte recordó que el deber del Estado no se agota en ordenar el pago, sino en garantizar que las personas puedan cobrar la ayuda. A lo que la unidad aclaró que ya se han realizado los giros, pese a que días atrás habló de inconvenientes nacionales asociados al incumplimiento del operador contratado. Continuamos trabajando de la mano del operador 472 para alcanzar la cobertura del 100% del territorio nacional. Ahora la Unidad para las Víctimas tendrá 5 días para presentarle a la Corte un informe sobre los giros de atención humanitaria, mientras que el Ministerio de Hacienda deberá informar sobre la asignación y giro de los recursos para la atención humanitaria durante 2025 y 2026 y aclarar si se ha presentado alguna irregularidad con ese dinero. Un portal mexicano está publicando las grabaciones interceptadas al expresidente de Honduras y expresidiario de Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, hablando de un plan convenido con gente de Donald Trump para sabotear las elecciones y gobiernos de izquierda en toda América Latina, incluyendo al de Gustavo Petro. Audios publicados por el portal Diario Red de México señalan que el derechista expresidente y expresidiario hondureño Juan Orlando Hernández habría pedido dinero para montar desde Estados Unidos una estructura digital con la que se proyectaban contenidos al parecer contra gobiernos de izquierda de América Latina. En una de las grabaciones, Hernández habla de la creación de una oficina y de una unidad de contenidos operado fuera de Honduras. Vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más aquí del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. En la misma conversación incluye la referencia de acciones dirigidas contra varios países, entre ellos Colombia. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. Otra grabación habla de recursos y apoyos para esa operación, incluyendo respaldo de sectores políticos en Estados Unidos. Vamos a montar una oficina aquí con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Hernández describe la creación de un sitio de noticias y una estructura informativa que operaría desde Estados Unidos. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022. Tras dejar su cargo, fue capturado y extraditado a Estados Unidos y condenado por narcotráfico. Pero en noviembre de 2025, en la víspera de las elecciones presidenciales en Honduras, fue indultado por Donald Trump, revocando la condena de 45 años de prisión que le había sido impuesta en la Corte Federal de Nueva York y pedirles a los hondureños que votaran por Nasri Asfura. Tras la publicación de los audios, el expresidente Juan Orlando Hernández respondió a través de su cuenta en X, negando que la que se escucha sea su voz. Aunque Nicolás Lacerna, primo de la candidata Paloma Valencia, llegó a un acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras para devolver las 6.182 hectáreas de baldíos de los que se declaró dueño en 2014 en Vichada, su prima dice que sus títulos fueron legítimos, aunque admite que sí fueron baldíos. La finca de los Lacerna en Primavera es baldía. El director de la Agencia Nacional de Tierras aseguró que la entidad ya tomó una decisión de fondo en el proceso de clarificación de propiedad del predio que ocupa Nicolás Lacerna, primo de Paloma Valencia, en la Primavera Vichada. La candidata presidencial defendió a su familiar. Que es un señor
entre otras, muy respetable. En 2014, el ex representante del Centro Democrático, Gustavo Londoño García, y Nicolás Lacerna interpusieron una demanda con el fin de legalizar su ocupación en la finca Buenavista de 6.182 hectáreas. El primo de Valencia aseguró que había comprado este terreno a otros campesinos. Son fincas que la gente cogió durante la época que se abrieron los llanos, y todas son baldíos. Un juzgado en Puerto Carreño le dio la razón al político del Centro Democrático y a Nicolás Lacerna en 2017. La Agencia Nacional de Tierras se enteró de la decisión por medios de comunicación, por lo que interpuso una tutela en 2019 en contra de la adjudicación. No vamos a dejar de decir que es baldío lo que es baldío. La Agencia de Tierras se opuso porque el juzgado en Puerto Carreño debió vincular a la entidad al proceso, ya que la ANT es la encargada de adjudicar terrenos baldíos, priorizando la entrega a campesinos sin tierras y comunidades étnicas. El Tribunal Superior de Villavicencio y la Corte Suprema de Justicia les dieron la razón a los argumentos de la tutela de la entidad. Y bajo esas consideraciones es que la agencia va a tener que actuar y correspondientemente avanzar en su disposición y en su entrega. En 2020, la Agencia de Tierras inició el proceso de clarificación de propiedad. Luego de estudios técnicos, visitas al predio y de revisar las escrituras, la ANT concluyó que la finca Buenavista es un baldío indebidamente ocupado. Eso hoy está contra ese pariente mío, por ser pariente mío. Aquí tenemos unas posesiones y unos títulos que sí fueron baldíos hace tiempo, pero que desde hace tiempo pertenecen a la propiedad privada y no le vamos a dejar que le quiten la tierra. La ANT sostuvo 4 reuniones con los ocupantes en las que manifestaron su intención de entregar voluntariamente Buenavista. La última fue el 28 de noviembre del año pasado, en la que se acordó aplazar la diligencia hasta que pase la temporada de lluvias y hasta que Londoño se recupere de quebrantos de salud. Carmen Yelinet Baloyes, una colombiana que dirigía una red de prostitución de lujo en México y le habría ayudado al capo de las drogas de Canadá a asesinar a su testigo principal de cargo en Medellín, aceptó voluntariamente la extradición a Estados Unidos, donde se presume que colaborará en busca de convertirse en testigo. El exdeportista olímpico Ryan Wedding lideraba una red de narcotráfico, lavado de dinero y sicariato que operaba entre Canadá, Estados Unidos, México y Colombia. De esta red hacía parte la colombiana Carmen Yelinet Baloyes Flores, una de sus intermediarias y conocida madame. Controla una de las organizaciones de tráfico de drogas más prolíficas y violentas de este mundo. Wedding es el distribuidor más grande de cocaína en Canadá. Colabora con el cartel Sinaloa, una organización terrorista extranjera. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Baloyes dirigía una red de prostitución de lujo en México y ayudó al exdeportista a coordinar el asesinato de un testigo federal el 31 de enero de 2025, que iba a declarar en su contra. Wedding también fue acusado de asesinar a un testigo federal. Después de que fue condenado en 2024, usó un sitio web canadiense llamado The Dirty News para publicar fotografías del testigo y de su esposa para localizarlo, lo cual finalmente sucedió. El testigo fue tiroteado en un restaurante en Medellín antes de que pudiera testificar contra Wedding. Baloyes además fue quien presentó a Wedding a su novia colombiana, Daniela Alejandra Acuña, también implicada en esta red, que obtenía anualmente más de $1.000 millones producto del tráfico de más de 60 toneladas de cocaína al año. Ryan Wedding es una iteración moderna de Pablo Escobar, es una iteración moderna del Chapo Guzmán. Por estos hechos, una corte de California solicitó a Baloyes en extradición por los cargos de concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas, manipulación de testigos, represalias contra testigos y homicidio. Petición que está evaluando la Corte Suprema de Justicia, que ya solicitó las pruebas del caso. Sin embargo, Noticias 1 pudo confirmar que la mujer solicitó la extradición express, al parecer, para revelar nuevos detalles de esta red y lograr algún acuerdo con la justicia norteamericana. El Registro Nacional de Víctimas de la Violencia incluye a 9.8 millones de humanos, pero aún no a los 100.252 animales que como seres sintientes también fueron víctimas. En sus especies se destacan los burros, perros y caballos, pero hoy también hay loros, micos, ranas, etcétera. Un informe realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz documentó que 100.252 especies de animales han sido víctimas del conflicto armado en Colombia.
Según los datos de la investigación titulada Daños Invisibles, el uso de los animales por parte de grupos armados ha provocado un daño al ecosistema de las regiones en conflicto. Nos dice que hoy, incluso después de lograr el acuerdo de paz con las FARC, a cuenta de todas las disidencias que están hoy en el país, cada 30 minutos muere un animal de manera directa por consecuencia del conflicto interno. 44 especies fueron catalogadas en estado crítico de extinción y otras consideradas domésticas también han sido víctimas, como los burros, caballos y perros. Como herramientas usadas para armas trampas, para detonar explosivos, para torturar personas. Otras especies como los loros y micos han sido usadas para replicar mensajes bélicos y como centinelas para alertar la presencia de estos grupos armados. También hubo casos en los que los animales fueron usados como rituales de protección y fines esotéricos. El informe advierte que grupos armados también usaron a los animales con fines de extorsión y de adoctrinamiento a las poblaciones que no siguieran órdenes. Que se encuentran el mono titicabez y blanco, que es endémico y único colombiano, el mono araña, la danta colombiana también está incluida allí, 17 especies de ranas. Como seres sintientes, la JEP advirtió que estas víctimas invisibles deben ser reconocidas en el marco del conflicto en Colombia. El 32% fueron por efectos directos de cruce de fuego entre grupos armados ilegales. Actualmente cursa un proyecto de ley en el Congreso que busca penalizar estas prácticas, reconocerlos y repararlos. Que se prohíba el uso de animales como estrategia de guerra, como armas trampa. Este primer informe solo recopila datos entre marzo de 2017 y marzo de 2026, dejando por fuera cifras de 40 años del conflicto en Colombia. Aunque en el gobierno de Iván Duque se establecieron los ETCR para el asentamiento de los firmantes de paz, solo ahora ellos están teniendo acceso a la tierra, que es lo básico de sus proyectos de incorporación a la sociedad. Para nosotros tener tierra es volver a tener, es ver las oportunidades reales para la implementación del acuerdo de paz. Más de 19.425 hectáreas han sido entregadas a los firmantes de paz en lo que va de este gobierno, convirtiendo el acceso a la tierra en una herramienta para fortalecer su reincorporación en condiciones de dignidad. Empezamos a soñar, empezamos a tener las oportunidades que no habíamos podido acceder en otros tiempos. El 96% de la tierra entregada a firmantes del acuerdo de paz se ha logrado en el actual gobierno, permitiendo a los reincorporados a tener nuevas opciones de vida. Para nosotros es muy fundamental todo lo que tiene que ver con el acceso a tierra, porque de eso depende también todos los planes de vida de cada persona. Si contamos con un pedacito de tierra, podemos hacer nuestros cultivos. Con estas entregas a los firmantes de paz se marca un hito en la implementación del acuerdo y posiciona el acceso a la tierra como uno de los principales motores de la no repetición del conflicto armado y la transformación territorial. Nos ha permitido trabajar sobre unas rutas específicas para el acceso a la tierra de tanto los ETCRs que no tenían tierra, como de los procesos cooperativos, asociativos y productivos que tampoco tenían tierra. En total se han beneficiado 3.382 firmantes organizados en 49 formas asociativas en departamentos como Meta, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander y Guaviare. Nosotros como comunidad firmante hemos realizado varios cultivos de pancoger. Bueno, teniendo en cuenta que nuestra cooperativa es multiactiva, nuestra principal actividad es la parte agropecuaria. Un proyecto que no es para una persona, sino para las familias de esas 20 personas. Con el avance en la entrega de tierras para las y los firmantes, se hace un aporte a la construcción de la paz. Con excepción del hijo y heredero del narcoparamilitar Jorge 40, los congresistas de las circunscripciones de paz endosaron su apoyo político a Iván Cepeda, a la espera de que él pueda hacer por las víctimas lo que el presente gobierno no ha hecho. Al recibir el apoyo de 15 de las 16 curules de la Cámara de Representantes llamadas CITREP, Circunscripción Transitoria Especial de Paz, el candidato a la presidencia Iván Cepeda aseguró que buscará la prolongación de estas representaciones que se tiene previsto finalicen según el acuerdo de La Habana en 2030. Es necesario que las víctimas, que son 10 millones de ciudadanas y ciudadanos, tengan el derecho a ser representadas. Hay muchas personas que son víctimas y están en el Congreso, pero la representación que ellas ostentan es particular.
porque viene de los territorios. Mientras el único representante de la CITREP ausente fue el hijo del paramilitar Jorge Tobar Pupo, Jorge Rodrigo Tobar Vélez, los otros 15 hicieron manifiesto su apoyo al candidato del pacto histórico. Avanzar con todas las reformas que van encaminadas a mejorar la calidad y la condición de vida de todos los más de 50 millones de colombianos. Un acuerdo político, pero también programático, basado en un principio, el respeto a la vida, pero también la defensa de la paz. Los territorios que representan esas curules acusan problemas de violencia, pobreza territorial extrema, desigualdades y problemas de cultivos ilícitos. El candidato presidente Iván Cepeda se ha comprometido con un acuerdo programático para ayudarnos a sacar o a cerrar esas brechas de desigualdades y de pobreza en los territorios. Iván Cepeda recordó cómo nació su aspiración presidencial y por eso su cercanía con las víctimas. Mi candidatura tuvo el origen en la petición de las madres de los muchachos víctimas de falsos positivos y también de las personas desaparecidas en la Escombrera en Medellín. Así que yo represento una candidatura surgida de las víctimas y que será con y para las víctimas. Presencia real del Estado en los territorios, la aspiración de los representantes de las curules de paz en el nuevo periodo presidencial. Indígenas, comunidades afro y campesinos del sur de Nariño se unieron para hacer la erradicación voluntaria de 700 hectáreas de hoja de coca y esperan por ello una compensación del gobierno. Autoridades y comuneros del resguardo indígena Inda Zabaleta del pueblo Agua, junto a campesinos y afrodescendientes del corregimiento de Llorente en Tumaco, Nariño, iniciaron un proceso de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca. Iniciamos también a erradicar 100 hectáreas, lo vamos a hacer por etapa, cada 100 hectáreas. Entonces este 25 iniciamos también a erradicar otras 100 hasta completar las 700 hectáreas mata de coca aquí en el resguardo de Inda Zabaleta. Las comunidades le apuestan a la seguridad alimentaria y a la autonomía económica, por lo que consideran que es importante que el gobierno los apoye financieramente para la comercialización de sus productos. Tenemos que nosotros apostarle también a un cambio donde pues haya otra forma de vivir, de organizarnos más y también de poder apostarles a unos proyectos productivos que sean propios de aquí del territorio. Los pobladores afirman que las matas de coca sembradas llevan allí más de 30 años, pero insisten en que su compromiso está en reemplazarlas como una forma de apostarle a la paz en la región. Este es el momento donde nosotros le apostamos a la erradicación voluntaria, cosa pues que el gobierno ha dicho no están cumpliendo, pero nosotros estamos el 100% y vamos a cumplir, pero así como cumplimos también necesitamos que este gobierno también cumpla. La comunidad indígena instó al gobierno nacional y a la banda criminal Ejército Bolivariano para que busquen salidas luego de las diferencias que dio pie al cese de diálogos. Para nosotros la preocupación no solamente pues, de Zabaleta, pues aquí todo Nariño pues, tiene esa preocupación porque ya son prácticamente 4 años que se ha vivido en tranquilidad, ¿no? En tranquilidad. Y hemos podido trabajar. La decisión de los Agua tiene como fin apostarle a las nuevas generaciones, avanzando hacia cultivos como yuca, plátano, cacao, palma y aguacate. Los auditores designados por las campañas y los partidos ya tienen a su disposición el software del operativo de las elecciones del 31 de mayo para que puedan examinarlo y disipar sus dudas sobre su seguridad. Desde el pasado miércoles, la registraduría inició la auditoría del código fuente de los software de preconteo y sorteo de jurados. Los técnicos de la entidad les mostraron a los auditores nacionales e internacionales la seguridad de su infraestructura informática para las elecciones. Tuvimos el análisis de código estático de este código fuente, donde pudimos observar a través de una herramienta especializada la calidad y la seguridad de este código fuente. Los observadores pudieron comprobar cómo el software de la entidad compilará los resultados para los boletines de la primera vuelta. Sobre todo enfocándose en la seguridad, en la confiabilidad y en la integridad del software de cara a la consolidación de los resultados de las elecciones del 31 de mayo. Los auditores podrán revisar el 100% de los 2 códigos hasta el 10 de mayo. En el cual estamos revisando cada una de las líneas del software de preconteo para garantizar así la confiabilidad y seguridad del software con miras a las elecciones de presidente 2026. El 11 de mayo iniciará la evaluación del software de escrutinio, que también estará disponible por 2 semanas para las organizaciones políticas y las misiones de observación electoral. Colombia en el ranking de prosperidad humana de la revista CEO World, lo que indican los indicadores.
La revista gerencial CEO World calculó un índice global de prosperidad humana, con Suiza en el primer lugar en el rango de prosperidad élite. Y el menos es Djibouti en África, cuya prosperidad es frágil. A Colombia le otorgó el puesto 88 en el grupo de alta prosperidad, que comparte con Tailandia e Indonesia. Esto indica que los colombianos tenemos derecho a decir que hemos prosperado. Esto es lo que indican los indicadores. Entre los muchos fraudes digitales de la temporada, se destaca uno que tiene la imagen generada por inteligencia artificial del presidente de Bancolombia. El banco pide verificar la autenticidad de los mensajes y sobre todo no abrir los links que tengan los sospechosos. La suplantación de identidad en redes sociales ha ganado terreno. Los ciberdelincuentes están apuntando directamente al bolsillo de las personas usando imágenes de reconocidas figuras del sector financiero, como el que circula de Juan Mora, presidente de Bancolombia, para promover supuestas inversiones o invitaciones a foros. Para que usted no caiga en la trampa y detecte este tipo de contenidos, fíjese en señales concretas antes de hacer clic o entregar sus datos personales. Si el video habla de ganancias seguras o ingresos rápidos con poco esfuerzo, es una alerta. Las inversiones reales no garantizan resultados rápidos. Cuando aparece la imagen o el nombre de alguien como Juan Mora sin estar en un canal oficial de Bancolombia, desconfíe. Es común que usen su imagen sin autorización para generar credibilidad. Si el video incluye un enlace para registrarse o invertir, evite abrirlo. Estos sitios suelen pedir datos personales o pagos. Revisa el perfil que publica el video. Pocas publicaciones o nombre extraño son señales de alerta. Antes de creer o actuar, busque información en los canales oficiales de la entidad financiera. Cuando una familia gasta el 20% de sus ingresos en salud, según la OMS, está en riesgo de empobrecimiento. En Colombia, ante las crisis en la CPS en entrega de medicamentos, esta cifra ha pasado del 14.1% en 2021 al 16.8% en 2024. Los diabéticos han sido los primeros en asumir la medicación de su propio bolsillo. Las dificultades que ha enfrentado el sistema de salud en los últimos años han obligado a los hogares a aumentar el gasto de bolsillo en medicamentos. Según la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, este gasto ha aumentado en un 18,4%, especialmente en productos esenciales. Más del 29% del crecimiento en analgésicos, antiinflamatorios también, que son medicamentos que se utilizan con mucha frecuencia, pero muy especialmente encontramos medicamentos para atender la diabetes. El gremio aseguró que las deudas de las EPS con la industria farmacéutica superan los 3 billones de pesos, con moras de más de 90 días, lo que limita la entrega de medicamentos y termina afectando a los usuarios. Y el cálculo se aproxima a casi 4 billones de pesos entre estos actores, y esto que ha hecho que, si bien no es que se haya suspendido por completo el pago, sí se está pagando parcialmente y de manera más demorada. Desde la academia advierten una transición hacia la privatización del sistema de salud. Estamos viendo una privatización del sistema, un sistema que era en buena medida financiado con recursos públicos, pues está cambiando en esa dirección. También advierten que el mayor gasto en salud está profundizando la desigualdad en el acceso. Las brechas del acceso a los servicios de salud se han incrementado porque hay una correlación directa entre el aumento del gasto de bolsillo y el acceso a la salud. Es decir, esto puede llevar muy rápidamente a lo que llamamos gasto catastrófico, que quiere decir que una proporción muy grande del ingreso del hogar se vaya eventualmente a temas de salud. Y esto pues inevitablemente afecta la calidad de vida. En 2024 el gasto de bolsillo en salud llegó al 16,8% del gasto total, frente al 14,2% en 2021, acercándose al umbral del 20% definido por la Organización Mundial de la Salud, asociado a riesgo de empobrecimiento por gastos médicos. Los 3 colombianos que fueron desembarcados de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza recibieron patadas y puños en una especie de cárcel de alta mar a la que Israel los llevó luego de capturarlos ilegalmente en aguas internacionales. Uno de ellos aún recibe atención hospitalaria. 3 colombianos están hospitalizados tras la interceptación en la noche de martes a miércoles por Israel de la flotilla humanitaria internacional que se dirigía a Gaza. Fueron detenidos en el mar y ahora están fuera de peligro, pero con heridas tras lo que denuncian como malos tratos. La interceptación ocurrió entre el 29 y el 30 de abril en aguas internacionales cerca de Grecia. Según los organizadores, 22 embarcaciones fueron abordadas y al menos 179 activistas detenidos. A bordo 3 colombianos. Los motores fueron dañados y los barcos y los activistas fueron dejados a la deriva.
A bordo de uno de estos barcos que fue dejado a la deriva iba una de nuestras colombianas. Hafsa sufrió hipotermia y fue hospitalizada en Grecia. Los dos otros detenidos por Israel. Ellos fueron transportados a unos containers que han sido descritos por los activistas como unas prisiones flotantes, espacios donde estaban hacinados, donde tenían poco acceso a comida, a agua. Según el testimonio recogido hoy, hubo violencia durante la detención. Andrés reporta que fueron brutalmente golpeados en ese momento. También Juana, que prefiere seguir anónima, resultó herida tras una acción de resistencia pacífica. La reacción fue de una violencia brutal, entonces Juana fue golpeada, recibió patadas, puños, está bastante herida, pero en este momento está recibiendo atención médica en un centro hospitalario también en Grecia. Israel, por su parte, defiende la operación y afirma que la flotilla intentaba violar el bloqueo marítimo de Gaza. En redes sociales, el primer ministro Netanyahu felicitó a la Marina y aseguró que los activistas verán Gaza en YouTube. Petro reaccionó en X y denunció la detención de los 3 colombianos. Por ahora, el resto de la flotilla sigue intentando llegar a Gaza. Pero tras lo ocurrido, los 3 colombianos no saben si podrán, ni si querrán, volver a embarcarse. Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día. 24 años después de la masacre de Bojayá, sus sobrevivientes esperaban en acto de solicitud de perdón del ministro de Defensa, que no pudo llegar por el temporal. Aún sin él se hizo la conmemoración. Es triste lo que está pasando. Sobrevivientes de la masacre de Bojayá y sus familias se reunieron hoy para presenciar el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del gobierno, entre ellos el ministro de Defensa. Sin embargo, por el mal tiempo, no fue posible la llegada de los funcionarios al evento, lo que generó molestias por parte de la comunidad. Hoy tampoco hemos conmemorado, hoy tampoco hemos hecho el acto de reconocimiento de responsabilidad. Y este ha sido una de las peores acciones con daño que ha hecho el gobierno a las víctimas de Bojayá. Una funcionaria del Ministerio de Defensa ofreció excusas a los habitantes de Bojayá, quienes se reunieron desde muy temprano presenciando actos culturales que evocaban su tragedia. Presentamos excusas por esto, por el tiempo, por la expectativa que ustedes como víctimas tenían para este espacio. Seguimos en deuda. No solo con este acto, sino con muchas cosas más con este territorio. Las víctimas de la masacre, que hoy conmemoran 24 años, recordaron a sus 102 fallecidos, entre ellos 48 niños, que fueron asesinados luego de que las FARC les lanzaron una pipeta de gas en la iglesia donde se encontraban ocultos. Los boyacenses exigieron la presencia del presidente Petro en un futuro acto. Y debe ser claro para el país, si esto sucede con las víctimas de Bojayá, imaginémonos con el resto de víctimas. Horas antes del evento central se llevó a cabo una Eucaristía celebrada por el obispo de Quibdó frente al Cristo mutilado, insignia de la masacre. Que nunca más la guerra debería asomarse a estos territorios y que como pueblo debemos poder vivir en paz, sin miedo a movilizarnos por el día y por la noche en nuestro entorno. El gobierno tendrá que obedecer la sentencia del Consejo de Estado emitida desde hace 7 años, en la que exige al Estado colombiano que pida perdón y repare simbólicamente a las víctimas de la masacre de Bojayá. La clave de un emprendimiento en la era actual está en montarse en la ola de la tecnología para identificar antes que otros las nuevas oportunidades que surgen. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 79% del empleo formal y aportan el 40% del PIB anual. De acuerdo con informes de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, identificar oportunidades de crecimiento es clave para que su empresa sea sostenible. ¿Cómo están cambiando esas mentalidades y esas formas de vida para yo ofrecer productos y servicios acorde a lo que quiere la nueva sociedad, las nuevas generaciones? Estar al tanto de cuáles son los avances tecnológicos más recientes es clave para mantener su negocio competitivo. Todo el florecimiento, por ejemplo, de Airbnb, de Uber, es precisamente porque los jóvenes ya dijeron, bueno, ¿yo por qué tengo que ser propietario de qué cartera, pagar impuestos y mantenimiento de casas, de carros? Yo simplemente lo que necesito es arrendar y ya. En los ecosistemas de emprendimiento hay oportunidades de financiamiento y capacitación para la actividad empresarial. Que hay incubadoras, que hay mentores, que hay consultores, que hay fondos de inversión y que hay programas del gobierno tanto nacional como regional que apoyan los emprendimientos. La ANIF estima que en Colombia hay 1.700.000 empresas formales. La delegación nacional en el Panamericano de BMX en Bogotá
Colombia mostró la bandera tricolor en el podio en 18 ocasiones. En la pista de BMX, Carlos Ramírez del Parque Deportivo El Salitre en Bogotá, Colombia arrasó en el campeonato panamericano. La tricolor ganó todo lo que le pusieron al frente. ¡Aquí está Colombia! El bicicrosista antioqueño Diego Arboleda revalidó su título en la categoría Championship, en la que Colombia llenó el podio con Carlos Ramírez segundo y Mateo Carmona tercero. Ratificando su favoritismo, Arboleda sumó su quinto título panamericano. En la final estábamos sufriendo un poquito de calambres, pero con la gloria de Dios pudimos finalizar primeros y ser una vez más campeón continental, un año más, portar este buzo y representar a todos los colombianos de la mejor forma. En Damas Élite, Colombia ganó el oro con Valentina Muñoz. La bicicrosista antioqueña logró su primer título panamericano en la categoría. El clima no ayudó, pero la pista sí ayudó, gracias a Dios. Es una muy buena pista, la arreglaron, entonces es algo muy bueno para nosotros, la seguridad ante todo. Entonces muy feliz de este título, primer título panamericano en élite. Todo el fin de semana continuarán las competencias y los colombianos buscarán seguir sumando títulos continentales. Un concejal de San Gil comparó a Paloma Valencia con las hormigas culonas. El deseo realizado de Juan Daniel Oviedo y el embajador vallenato en Bogotá, al que la capital le paga el sueldo. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. El expresidente Álvaro Uribe, en correría política este fin de semana, llegó a San Gil, Santander, a la que sus locales llaman la capital política del departamento. Allí lo recibió el fallido candidato a la alcaldía de Centro Democrático, Ciro Moreno, que le pidió probar las hormigas culonas, el producto estrella de la gastronomía local, pero dio con la sorpresa de que el expresidente es aficionado a ese manjar. Llevo muchos años comiéndola y le tengo miedo porque me dan una bolsita y no la pruebo, sino que me como la bolsa y me aumento 2 kilos. El expresidente le dijo al concejal que los honores de la tarde no eran para él, sino para Paloma Valencia, que es la candidata. La respuesta del concejal lo dejó atónito. Tierra de la hormiga culona. Y esa hormiga culona es como Paloma Valencia. Exquisita, afrodisíaca, y en este momento todos la deseamos, todos la queremos en la presidencia como la primer mujer presidenta de Colombia. Uribe estuvo acompañado en toda su correría por el influencer y fallido candidato a la Cámara por Centro Democrático, Mauricio Matri, famoso en las redes por quemar muñecos de Petro. Luego de afirmar en Bogotá que quisiera ser un pez, a mí me gustaría ser un atún. La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia viajó en bus a Valledupar. Una vez en la ciudad, los valduparenses lo invitaron a realizar su deseo y ser un pez en el río Guatapurí, cuyas aguas son sagradas para la ultraderecha. Presidente, el agua está fría, ¿yo? Todo lo mismo, frío o caliente. Oviedo aceptó el reto y comenzó a nadar en aguas turbulentas como el atún, la misma dirección de la corriente. Al final terminó desafiando desde una piedra isla a los que no se atrevieron como él a echarse al agua. Aún en Valledupar, este fin de semana estuvo allí en su casa el concejal de Bogotá, Rolando González García, y por fin se conoció su propuesta de desarrollo para la ciudad. Esta plaza es la expresión artística y cultural más hermosa del mundo. Esto mismo es lo que queremos llevar a Bogotá. Venimos a recibir 3 condecoraciones que nos exaltarán por la difusión al folclore vallenato en la ciudad de Bogotá. Una de ellas de parte de la Asamblea Departamental, otra de parte del Consejo Municipal y otra en manos del alcalde de la ciudad. La idea del concejal es convertir a la capital de Colombia en una ciudad vallenatera y por ello fue condecorado en 3 ocasiones durante el Festival Vallenato. Conferir la medalla de honor al mérito histórico María Concepción López Fernández de Castro en la categoría Ciudadano Ejemplar. Lo que dicen en resumen los otorgantes de los homenajes al concejal es que él es un verdadero embajador de Valledupar en Bogotá. Lo curioso es que el sueldo del embajador no lo paga Valledupar, sino Bogotá. Estén pendientes, volveremos con más Confidenciales de Ataque en Top Secret.
Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. Los premios India Catalina 2026 eligieron a Noticias 1 como mejor noticiero nacional y a nuestra presentadora María Fernanda Navia como la mejor presentadora de noticias. Recibimos con mucha alegría este nuevo premio como mejor noticiero nacional. Es tal vez el 16º India Catalina para nuestra compañía y creo que es el reconocimiento a la prensa libre como garante al derecho a la verdad que tienen los ciudadanos. Muchas gracias a María Fernanda, a Nacho Gómez, a Carlos Cárdenas, a todo el equipo periodístico, al equipo de producción. Este premio es de ustedes. Gracias a toda la gente de NTC y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por elegir la independencia. A todo mi equipo de Noticias 1. A Jorge Acosta Vallejo, quien desde hace 23 años ha creído en mí. A mi director Ignacio Gómez. Ignacio, te quiero, te respeto, te admiro. Gracias a nuestros televidentes, a nuestros seguidores en las redes sociales y a los miembros de la industria por estos galardones a la seriedad, la credibilidad y el compromiso de Noticias 1. A ustedes gracias por elegir la independencia.